súper. Sí, yo también la tengo. Ujú. Listo. Pues sí, adelante, Daniel, te doy la palabra sin más introducción. Muchas gracias. Bueno, pues la sesión pasada cubrimos ¿cómo se dice? Mucho piso, mucho trayecto, mucho territorio. Nada más un breve recordatorio. Estamos hablando de el diseño y la imaginación ecológica, y la sesión pasada yo les decía que mi plática se dividía como en dos grandes partes. La primera, cuando la ecología jugó un papel importante en despolitizar el discurso de la arquitectura. Esto fue en los 90. Una ecología que se formó a partir de una idea pues mecanicista, cibernética, derivada de pues tradiciones que vienen de la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de Howard Odum, el primer ecólogo académico, y sus diagramas de los wetlands, de los ecosistemas, con esos entradas y salidas de energía. Hablábamos de Jay Forrester, el padre de la dinámica de sistemas en el MIT, profesor del grupo de estudiantes que ayudó a desarrollar este libro que se tituló Los límites del crecimiento. Recuerdan esa foto de Forrester sentado frente a su supercomputadora y aquel modelo muy complicado de espagueti, ¿no? Esa era, digamos, la idea que teníamos de la ecología. También vieron el documental donde Adam Curtis habla un poquito del origen del concepto de ecosistema y pues lo absurdo que era, ¿no? Algunos científicos ahí poniéndose a rostizar ardillas para medir cuántas calorías hay, cuántas calorías en una ardilla y demás, eh, llegando a la conclusión de que pues de alguna manera es imposible, ¿no? Esta especie como de idealización de la naturaleza como una máquina, como una caldera, como una gran máquina termodinámica, es un poquito reduccionista. Esa era la primera mitad de la plática. En esta segunda mitad vamos a hablar, vamos a retomar un poquito donde nos quedamos. ¿Se acuerdan? La vez pasada hablábamos también de eh, lo que se conoció en la arquitectura como el debate postcrítico. Para mí eso es algo muy cercano porque yo estaba estudiando arquitectura justo cuando el debate estaba en marcha. Les decía yo, para resumirlo un poquito, pues empezamos con el Guggenheim en Bilbao, un edificio que, pues, como una bomba atómica, cambió el panorama, y termina un poquito con esa gran orgía arquitectónica que fueron las Olimpiadas en el 2008 en China, con la inauguración de la CCTV de Puljas, ese edificio que parece como un bucle, el nido de pájaro de Herzog y de Meuron, entre otros tantos íconos. Más o menos ese año se revienta esa burbuja de especulación inmobiliaria, donde obviamente la arquitectura había sido vuelta una commodity, de alguna manera una válvula de escape a esa crisis de la sobreacumulación de capital. Y la crisis financiera pues arrastró al resto de la economía y sumió al planeta en una recesión que duró pues prácticamente una década. No hubo casi oficina de arquitectura que no se viera afectada. Podemos hablar de una generación perdida de arquitectos y arquitectas que se graduaron en esos momentos, que nunca encontraron trabajo. Eh, y de alguna manera, pues nos deja, esa crisis nos dejó en un estado similar al que nos encontrábamos a mediados de los 90, cuando la arquitectura se percibía en crisis, donde se sentía que estaba en entredicho no solamente la relevancia cultural de la disciplina, sino la viabilidad profesional. Pues otra vez en ese momento post-crash financiero, preguntándonos qué es lo mejor que podemos hacer, es que vuelve a aparecérsenos la ecología, pero ahora es una ecología un poquito diferente a aquella de los 90. Esto más o menos es, salud, David, salud. Esto más o menos es una de Muchas las gracias. cosas, no te preocupes, es una de las cosas que quiero cubrir en esta sesión, pero también hay otras muchas. Es una sesión para mí muy ambiciosa. Espero no abrumarles. Yo la verdad es que prefiero tener pláticas abiertas, entre comillas,
Para mí las pláticas son como una maraña como una maraña de pelusa con muchas hebras sueltas, para que ustedes luego, si tienen curiosidad, si algo les llama la atención, pues cojan una y la jalen para intentar desenmarañar. Yo les voy a dar muchas pistas, les voy a soltar muchas migajas para que ustedes luego puedan, por cuenta propia, pues seguir explorando algún tema que les haya interesado. En ese sentido, la plática no es cerrada, no es lisa, es muy áspera, eh, está lista para ser desenrollada en muchos sentidos, tiene muchos puntos de entrada. Les decía yo en la clase pasada que el problema de la ecología también es un problema ecológico, en el sentido de que es difícil contar la historia de manera lineal, ¿no? Primero pasó esto, luego esto, luego esto. Es más bien como una red, como aquel diagrama que veíamos de Forrester. Es una red y es difícil saber por dónde entrar. Es un poco como un rizoma, esa figura que tanto le gustaba a Gilles Deleuze. No sé si le han echado ojo por ahí. Otra cosa que van a notar es que creo que menciono a dos mujeres en toda la plática y eso me da mucha pena y es parte del problema, parte de por qué la pobreza del discurso eh, pues es en parte por esa gran omisión, por esa gran exclusión. Eh, es nuestro trabajo, creo, cuando ofrecemos estas reconstrucciones, estos linajes, estas narrativas alternativas, pues hacer nuestro mejor trabajo para recuperar el trabajo de las mujeres que también han jugado un papel crucial que muchas veces se ha invisibilizado por las estructuras de poder. Eh, y bueno, por último, me quedaba yo pensando, ya que había terminado de preparar la presentación para el día de hoy, pues la hicimos en dos partes, Sandra y yo platicando sobre cómo mejor abordar esto. Y te iba a decir, Sandra, que creo que hubieran sido mejor tres partes. Hay un libro que me imagino en su clase de historia de la arquitectura moderna, si es que todavía tienen esa clase. Han oído mencionar a Manfredo Tafuri, este teórico italiano, con un libro muy importante también del 72, ¿no? Recordando que el 72 es un año clave en en todo este cuento que les platico. Se titulaba Proyecto y Utopía. Se tradujo al inglés como Arquitectura y Utopía. Y yo creo, Sandra, que esta plática podría haber sido dividida en tres partes y haberse llamado Arquitectura, Ecología y Utopía, y haber terminado con la parte de Utopía. Porque con eso vamos a terminar hoy, como se los prometí, ¿no? No quiero dejarles con una serie de meditaciones filosóficas así en abstracto. Quiero discutir un poquito qué peso tiene esto en nuestro quehacer cotidiano. Les voy a compartir la pantalla para empezar. Muy bien. Aquí. No Creo sé que si... creo que ya lo habilité, es que no estaba habilitado. Ujú. Ah, muy bien, muchas gracias. Listo. Y estamos grabando, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bueno, entonces, diseño e imaginación ecológica, parte 2. Nos quedamos justo en esta discusión que en la arquitectura llamamos el debate postcrítico, pero también les decía yo que refleja un momento cultural más amplio. Si se acuerdan, hablábamos de la ideología de California, ¿no? Tomamos una pequeña tangente para hablar de cómo este imaginario cibernético, espacial, ecológico, pues tuvo un peso en este ideal de encontrar una manera de gobierno que no involucrara a la política, a partir de la cibernética. La cibernética, que por cierto es una pues, rama de la ingeniería, diría yo, un campo que se funda también en el MIT en los 50. Margaret Wiener, un ingeniero, publica este libro titulado Cibernética. La palabra cibernética de la etimología kibernetes, gobernante, eh, estudia los mecanismos de gobierno de las máquinas y de los organismos. Y también, supongo, podemos ampliar eso para entender el gobierno de las sociedades. Entonces, esa idea cibernética, fascinada con las computadoras, que en castellano llamamos ordenadores, muy apropiadamente, pues buscaba
una nueva utopía donde el gobierno, digamos, pudiera prescindir de la intervención humana, donde el mundo se guiara un poquito en piloto automático, como vieron en el segundo episodio del documental que les compartí para el día de hoy. En ese debate postcrítico, hablamos un poco de estos protagonistas, Koolhaas, Speaks y Corners, cada uno con su pequeña aportación. Todas esas discusiones recopiladas en este libro del 2007, el nuevo pragmatismo de la arquitectura. Obviamente en el título pues está el sesgo del libro. Ganó la, la postcrítica sobre la crítica, ¿no? Y la arquitectura entonces se volvió una arquitectura oportunista, adaptable, flexible, capaz de navegar esas turbulencias del mercado, esas incertidumbres, como un surfista surfea las olas, ¿no? Como a Koolhaas le gusta describirse a sí mismo como ese surfer. Eso pues tuvo un efecto en el imaginario arquitectónico. En el 99 vimos a Stan Allen, este libro, Puntos y líneas, diagramas para la ciudad. La tesis principal es la sugerencia de dejar de pensar en objetos y comenzar a pensar en campos. Dejar de pensar en composiciones y comenzar a pensar en diagramas. Dejar de pensar en estructuras cerradas y empezar a pensar en estrategias abiertas, en lógicas, en inteligencias. Si ven aquí estos dibujos que pone él ahí a la derecha, un poquito inspirándose en lo que en aquel momento estaba en boga, la teoría de sistemas, la teoría del caos, el concepto de emergencia, las propiedades emergentes en los sistemas, la ecología, obviamente. Eh, Nos pone aquí una serie de estrategias visuales, espaciales, que no son compositivas. O sea, no es una composición en el sentido tradicional de la Escuela de Bellas Artes, de la Beaux-Arts o de la escuela de la Bauhaus. No es ya esa lógica compositiva que tiene que ver con la armonía y el balance, etcétera, sino más bien una estrategia diagramática que tiene que ver con una inteligencia, con entender una dinámica, con entender un proceso que lleva a un resultado, pero ese resultado es solamente como una foto instantánea de un proceso continuo que puede ser infinito. Esa es un poquito la tesis de Stan Allen. Y ampliando un poquito ese debate, este otro personaje, Charles Wildheim, también un arquitecto, en el 98, él tiene una exhibición que se llama Urbanismo Paisajístico, Landscape Urbanism, y ahí la tesis es que, si recuerdan ustedes aquel ensayo de Koolhaas, ¿qué le pasó al urbanismo? Y donde Koolhaas le echaba la culpa a la fijación que tiene la arquitectura con la teoría, la crítica de la historia, pues un poquito siguiendo esa línea discursiva, Charles Wildheim sugiere que ya no es la arquitectura con ese kit de herramientas tradicional tan formado gracias a la experiencia de la ciudad tradicional europea, ya no es esa arquitectura la que mejor está capacitada para entender el fenómeno urbano hoy en día, sino el paisaje. Y de hecho, Wildheim cita otro gran ensayo de Koolhaas titulado simplemente Atlanta, donde la primera línea es: Atlanta no es una ciudad, es un paisaje. Esa condición urbana tan típica de la ciudad norteamericana contemporánea, una ciudad que se desarrolla en lo que podríamos llamar un periodo post-fordista, es decir, cuando hablamos de Ford, pues pensamos en el señor Ford y sus coches, en esta idea de producción industrial, de la cadena de ensamblaje. El post-Fordismo es sinónimo de la post-industrialización. Es sinónimo de lo que en Estados Unidos llamamos a veces el cinturón de óxido, el Rust Belt, de todas estas ciudades que tuvieron un apogeo industrial hacia la Segunda Guerra Mundial y después, pues poco a poco, esos trabajos, la economía se transformó, dejó de ser Estados Unidos una economía primordialmente
de industria, comenzó a ser una economía primordialmente de servicios, una economía urbana, y todas esas ciudades que dependían de la industria, pues se fueron encogiendo, se fueron erosionando y dejaron detrás paisajes como los que describe Alan Berger, este urbanista canadiense que habla de la idea del drawscape, el paisaje chatarra. También una figura pues profundamente influida por Koolhaas. Otro ensayo importante de Koolhaas es Junk Space, espacio chatarra. Y un poquito sobre esa misma línea, pues Alan Berger desarrolla la idea de ya no del espacio chatarra en la arquitectura, sino el paisaje chatarra, la chatarrización del paisaje a partir de estos ciclos de explosión e implosión urbana, ¿no? Donde empezamos a considerar los edificios perdón, que no sé la palabra en español, no como un asset, sino como un liability, como objetos que insertamos en una tabla de Excel con horizontes temporales de depreciación. Desde el momento en el que se construye ese edificio, el edificio tiene una vida útil de 20, 30 años y desde el primer día ya se está depreciando y poco a poco cada vez cuesta más ser mantenido y por lo tanto es un paisaje desechable. Es un paisaje que constantemente se está renovando, pero siempre deja atrás esa basura, esa chatarra. Esa condición urbana post-fordista es la que constituye pues, la realidad de la mayor cantidad de área urbana en Norteamérica. Y para estudiar ese fenómeno absolutamente inédito, contemporáneo, pues la arquitectura su repertorio proveniente de la ciudad tradicional europea está completamente incapacitada. Necesitamos pensar con otro repertorio conceptual, según Waldheim, pues proveniente del paisaje, proveniente también de la ecología. Bien, esas son solamente ejemplos de cómo se va transformando un poco el discurso de la arquitectura y con eso no solo el discurso, sino nuestro quehacer, los temas que nos comienzan a interesar, la manera también en la que comenzamos a abordarlos. Pero regresando un poquito al debate postcrítico, que busca, digamos, ser cerrado con broche de oro hacia 2007 en esa publicación, había obviamente en ese debate pues dos facciones, dos bandos. Uno, de arquitectos y arquitectas más jóvenes que buscaban pues con este complejo edípico, pues matar a sus progenitores, matar a la generación anterior y construir su propio mito. Estos arquitectos y teóricos jóvenes que buscaban dejar atrás la crítica para volverse más ágiles, más hábiles, una práctica basada en la inteligencia y en la ecología. Y por el otro lado, pues había gente de la vieja guardia que buscaba seguir protegiendo esta noción del quehacer crítico, de la resistencia, del no dejarse llevar por las presiones del mercado, por proteger una cierta autonomía de la arquitectura. Y en ese sentido, un ensayo muy importante es el de Sarah Whiting, aquí arquitecta estadounidense. Hoy, bueno, desde el año pasado, la nueva decana de la Universidad Superior, perdón, de la Escuela Superior de Diseño de Harvard, ella hablaba en este ensayo, ella hablaba de que no podíamos ser perdón, ni críticos ni poscríticos, sino algo intermedio. Y era un poco opaca en su lenguaje, pero un poco la conclusión, su tesis era que debíamos de ser proyectivos. El hecho de ser proyectivos, según ella, es un poquito ese punto intermedio entre una, bueno, no quiero entrar en muchos detalles, pero un poquito ese intermedio entre una práctica caliente, una práctica fría, era un poquito el ser proyectivo. Pero por ahí hay un gran, pues hay una gran pregunta que esto deja abierta más que respondida, porque si para esta nueva generación el superar el paradigma de la generación pasada gira en torno a la idea de ser proyectivos, pues ¿dónde nos deja parado con respecto a este gran libro tan influyente
proyecto y utopía. O sea, ¿cómo podemos decir que la nueva generación va a basar su aproximación a la arquitectura en la idea de lo proyectual, si justamente la generación anterior había basado su idea de resistencia, de crítica, su labor política en torno a la idea de el proyecto? Entonces queda pendiente realmente esa plática, esa discusión sigue abierta. Y lo más preocupante justo es que un año después de la publicación de este libro, pues como les comentaba, viene la crisis financiera. Ahí tenemos la portada del Economista en el 2008, justo cuando se viene abajo toda la bolsa de valores en el mundo. Chin, ¿no? La traducción en español sería como chin. Eso pues detona una serie de movimientos sociales que no concluyen obviamente en 2008 o en 2009, como les decía, es una generación perdida. eh, Sume a la arquitectura nuevamente en esta crisis existencial, qué es lo que vamos a hacer. Y ya como les comentaba, pues en ese momento de crisis, curiosamente, otra vez la ecología vuelve a surgir como ese llamado, como esa bandera. Pero es una ecología muy diferente. Tenemos que entender que la crisis financiera produjo un cambio en el imaginario popular, en el imaginario colectivo. Fue una crisis que pues a fuerza de un golpe muy duro, nos cambia un poquito el cassette de esa narrativa neoliberal. Ya habíamos hablado del neoliberalismo con Reagan y Thatcher, la idea de que los mercados funcionan mejor cuando se regulan por sí mismos. Obviamente ahí hay una gran ilusión, ¿no? Como si el mercado no fuéramos en realidad un montón de personas decidiendo qué es lo que pasa, ¿no? Como si el mercado fuera un ente, entre comillas, natural. Ese es el gran truco de magia de la ecología que naturaliza estos sistemas sociales y los hace pasar por sistemas naturales como inevitables, como inevitabilidades históricas. Tras la crisis, la maduración del discurso político y ecológico ha dado pie a un entendimiento más amplio de la ecología. Ya no entendemos la ecología como como les decía, esa visión mecanicista, cibernética de los 90. Ya entendemos la ecología más bien como una heurística, como una figura del pensamiento, como una metáfora cultural. Gracias al trabajo de gente como ven aquí, a Félix Guattari, el libro Las tres ecologías, que se publica en el 89, pero que en realidad se traduce al inglés, llega a nuestro continente en el 99, junto con este otro libro, La política de la naturaleza, también otro filósofo francés, Bruno Latour. Eh, Aquí valdría la pena hacer una pequeña desviación para hablar de otro fenómeno cultural de los 90, lo que se conoció como la guerra de las ciencias. No quiero entrar en mucho detalle porque es otra historia, pero básicamente la guerra de las ciencias tiene que ver con esta incompatibilidad pues, epistemológica y ontológica que hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Si nosotros pensamos en el positivismo, por ejemplo, gente como Comte, donde se entendía que había una progresión de las ciencias, ¿no? Todo empezaba con la matemática nos daba la física, que la matemática, digamos, la física es simplemente la matemática aplicada al mundo tangible. Luego de ahí teníamos la química, que puede reducirse a la física. Y luego teníamos la biología, que puede reducirse a la química. Y luego tenemos la sociología, la política, la psicología, las ciencias humanas. Pero hay un pequeñito problema, porque en cuanto introducimos al factor humano, las ciencias se vuelven irreducibles. No podemos explicarnos a nosotros simplemente como animales, o simplemente como sistemas químicos, o simplemente como sistemas físicos, deterministas, etc. Esa, esa ruptura que se da entonces entre las ciencias humanas y las naturales, eh, pues da pie a un sentimiento que primero llamamos antipositivista, luego llamamos pospositivista, luego da pie al estructuralismo, al postestructuralismo, etcétera. Digamos, por eso digo, esto es como sería como una plática de introducción a la filosofía de la ciencia. No quiero abundar mucho en ello, pero el trabajo de Latour busca
pues encontrar un punto intermedio, ¿no? Entender que la ciencia, que a veces se presenta como una actividad pues, factual, objetiva, apolítica, también, como cualquier otra actividad humana, está embebida de una cierta política, ¿no? Los científicos son personas, tienen un punto de vista, tienen una idiosincrasia, tienen una serie de valores. Hay que entender la posicionalidad, desde dónde se hace ciencia, quién la hace, con qué fin, etcétera. Es lo que nos sugiere un poco la TUR. Entonces, la ecología empieza, o sea, gracias a la maduración de ese entender de lo que es la ciencia, es que la ecología se puede empezar a ampliar. Y entonces, en 2010, cuando se publica este libro, a veces le dicen la Biblia roja, ¿no? Cuando se publica Urbanismo Ecológico, eh, por ecológico ya entendemos una cosa muy diferente. El urbanismo ecológico de Mostafavi, esta es una iniciativa. Mostafavi era, antes de que fuera Sarah Whiting, la decana de la Escuela de Diseño en Harvard, era este señor, Mostafavi, Moshe Mostafavi. Eh, digamos, él apalanca toda la infraestructura institucional de Harvard para crear no solamente un libro, sino un movimiento. Esto fue parte de un sitio web, fue parte de un simposio, fue parte de un ciclo de entrevistas. Es un proyecto que continúa hasta el día de hoy. Hace un par de años se publica la versión en español de Urbanismo Ecológico, se ha publicado también en chino y hace poco se lanza este libro conocido como Urbanismo Ecológico en las Américas, donde se busca, digamos, expander el proyecto para abarcar a México y Sudamérica, experiencias ya no exclusivas de Norteamérica o de Europa. Es un proyecto que sigue, digamos, en marcha. El libro recopila, creo que más de 110, 120 ensayos, y obviamente es una gran cacofonía. El libro no busca dar una respuesta, simplemente busca ampliar el registro en el que se tiene esta discusión para incluir, más allá de estas personas que tienen una visión tecnoadministrativa, incluir a personas de las humanidades, artistas, poetas, filósofos, políticos, ampliar un poco más el debate. Y acto seguido, poquito, 2 años después, como follow-up de este urbanismo ecológico, un libro también muy influyente, Ecologías Proyectivas. Obviamente en el título, pues viene, digo, el título no es accidental, el emplear la palabra proyectivo, pues es un guiño muy directo a aquel término que propusiera Sarah Whiting, la idea de pensar en un diseño con una actitud más más proyectiva y menos crítica. Pues por ahí va la idea de ecologías proyectivas, donde la ecología ya no solamente es una metáfora, como lo fue tal vez en el caso de Stan Allen en los 90s, sino donde la ecología también se vuelve un modelo, es decir, estamos entendiendo y incorporando esos procesos ecológicos en nuestro quehacer, y un medio, es decir, utilizamos a la ecología misma como medio de diseño. Entonces, la ecología se amplía para volverse metáfora, sí, como lo había sido antes, pero también modelo y también medio. Es un entendimiento un poquito más sofisticado, más profundo de la ecología, pero que, insisto, sigue dejando de lado la dimensión política. Aunque con el paso de los años, aquí vemos 2016, eso va cambiando poco a poco. Cada vez la idea de ecología en diseño va más de la mano de la idea de política. Aquí vemos al arquitecto Pierre Bélanger, Ecologías de Poder. También este libro se publica casi simultáneamente con otro que se llama Imperio de Extracción, una especie como de análisis del papel que ha jugado Canadá como gran potencia imperialista, con esa, siendo una superpotencia minera, el efecto que ha tenido la política canadiense a nivel global. Hay ese interés, entonces. Pues ahí tenemos el antes y el después, en el discurso de la arquitectura, esa ecología cibernética, esa ecología política. Y hoy pues es muy clara esa inquietud que hay desde la arquitectura por recuperar una
voz política, un papel político más preponderante, ¿no? Olvidarnos de nuestro academicismo, de nuestro formalismo y retomar un papel pues, más comprometido con las realidades del mundo. Tenemos aquí una serie de libros, ahí ven los títulos: Arquitectura en contra de lo pospolítico, clarísimo, eh, seguido de este otro libro, Si la arquitectura puede ser un proyecto emancipatorio, La ética de lo urbano, la ciudad y los espacios de lo político, y luego posiciones sobre la emancipación, la arquitectura entre estética y política. Todos estos libros publicados desde el 2014 más o menos, 2014 a 2020 están viendo aquí. Obviamente hay muchos más, pero digamos estos son sintomáticos de un nuevo interés, de una nueva inquietud en esa dimensión política. Podemos mencionar, por ejemplo, también eh, a Aravena, que gana el Pritzker. Si se acuerdan, la clase pasada veíamos esta como secuencia de Pritzkers a arquitectos de papel: Koolhaas, Herzog de Meuron, Hadid, Morphosis, Jean Nouvel. Y ahora vemos de repente el Pritzker pues, otorgado a Aravena el mismo año que se le nombra director de la Bienal de Venecia, con este título, ¿no?, de Noticias desde el Frente, ¿no? Buscaba Aravena pues, encontrar ejemplos de prácticas comprometidas con esa realidad de a pie, un poquito como en la foto que ven ahí tan dramática en la portada de La ética del urbano. En fin, tenemos este nuevo interés en lo político, pero resulta que la arena política pues está en una especie como de embotellamiento intelectual, una trabazón, un callejón sin salida que no nos ha llevado a ningún lugar. Y en un ensayo que a mí me parece fundamental, este geógrafo Neil Smith nos recordaba esto. Y fíjense que muy pocas veces transcribo citas enteras, pero esta me parece importante. Decía él que con toda la fortaleza analítica del pensamiento de izquierda, la izquierda no ha dejado mucho espacio para la reconstrucción de una anti-ideología de la naturaleza lo suficientemente potente para tomar en cuenta las realidades de la producción de la naturaleza y a la vez una dimensión emotiva importante. O sea, la izquierda siempre ha actuado con esta actitud analítica, con esta actitud, digamos, crítica, constructiva, etcétera, pero en esa labor, pues, nos ha dejado realmente con un imaginario político empobrecido. ¿Dónde comienza entonces la tarea de lo que él llama el reencantamiento? ¿Dónde comienza la tarea de producir una nueva anti-ideología de la naturaleza? Dice él, pues no estoy muy seguro, pero seguro, eso sí, que en la desolada intersección entre la poética y la economía política. Esa era la única pista con la que nos dejaba Neil Smith, un poquito, yo creo, sin darse cuenta, parafraseando una frase muy linda de Stéphane Mallarmé, un poeta francés, que decía que al final todo se resume en poética y economía política, y solo porque la economía política no es reducible a la poética. Ahí también eso da para otra clase. Entonces, ¿cuál es esa trabazón, cuál es esa, digamos, embotellamiento narrativo, embotellamiento intelectual en el que nos encontramos? Pues se los ilustro con estas imágenes. Por un lado tenemos los límites del crecimiento, ¿se acuerdan? Con esta gráfica de decline, de escasez de recursos y de sobrepoblación. Obviamente, un libro que nos recuerda, o sea, la alusión es más que obvia, aquel ensayo importante de este economista inglés, Robert Thomas Malthus. Hoy en día utilizamos su apellido como un adjetivo para referirnos a ciertas idiosincrasias, ¿no? Decimos que algo es malthusiano cuando pensamos que el problema más grande es la sobrepoblación o la escasez de recursos, o que hay límites naturales fijos. Pues decimos, qué malthusiano, qué malthusiana persona, qué malthusiano discurso. Lo que decía Malthus en aquel entonces, escribía él en 1798,
es que la población pues crece geométricamente, ¿no? Ustedes tienen un par de conejitos y al mes terminan con 400, mientras que nuestra capacidad de producir comida pues es finita porque depende de la tierra y la tierra pues no crece, la tierra no se expande. Obviamente, en los tiempos en los que escribía Malthus, pues todavía no se habían descubierto los fertilizantes, todavía no se sabía que la tierra podía incrementar su capacidad de producción, todavía la tecnología y la ciencia no se habían desarrollado a tal grado, pero digamos, este, aunque ha pasado ya mucho tiempo y aunque muchas personas han intentado demostrar que Malthus tenía una visión pues simplista y reduccionista, eh, esas ideas, ese espectro sigue vivo, sigue vigente. Y un gran ejemplo de esto fue pues una apuesta muy famosa que se dio, una apuesta sobre el planeta. Del lado izquierdo tienen ustedes a Julian Simon, un economista. Del lado derecho tienen a Paul Ehrlich, un biólogo. Paul Ehrlich en los 60s y los 70s se volvió una persona muy famosa. Salía él en la tele, en los noticieros, dando pláticas, promocionando su libro, titulado la bomba demográfica o la bomba de la población. Obviamente ya se imaginarán que es un libro de corte malthusiano, ¿no? Donde se ve que el problema más grande del mundo es la sobrepoblación. Y en contraposición, Julian Simon, pues, tiene un libro que se llama El último recurso, o el recurso más importante, donde decía que justamente es la población, los humanos son el recurso más importante. ¿Por qué? Porque mientras más humanos haya en el planeta, pues más cerebros habrá dedicados a pensar en las soluciones a nuestros problemas. Entonces, más gente no es algo malo, más gente es algo bueno. Eso es, a grandes rasgos, eh, digamos, los dos lados de este debate. Y un día, Simon le dice a Ehrlich, oye, bueno, mira, vamos a poner nuestro dinero donde están nuestras bocas. Yo te apuesto a que en 10 años tú puedes escoger 10 comodidades, 10 commodities, 10 objetos de intercambio mercantil, y según tú, por su escasez y por su demanda, pues subirán de precio. Yo te apuesto a que esas 10 cosas que tú escojas, todas van a bajar de precio justamente porque cuando nos encontramos bajo presión, encontramos tecnologías que sustituyen, encontramos maneras de volver más eficientes nuestros procesos y eso siempre va reduciendo los precios, mejorando la calidad de vida y es prueba del progreso tecnológico gracias a la ciencia, gracias a la capacidad humana de entender la naturaleza y hacer un mejor uso de ella. Bueno, entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿quién creen que ganó? El argumento es muy sencillo. En un mundo finito, el crecimiento no puede ser infinito. Eso es lo que dice Paul Ehrlich. ¿Quién creen que ganó la apuesta? Le voy a preguntar a David Cheren. No, la verdad no tengo ni idea. O sea, no sé, la verdad. ¿Dónde pones tu dinero? Pues yo creo que sí la persona, al final busca energías o formas de sustituir como esa necesidad, pero la verdad no sé si fue o no fue. Bien, David no se anima a entrarle a la apuesta. No, no es que no me animo, realmente no sé por cuál de los dos me voy. O sea, los dos tienen como Puedes una echar un... lógica. Bien, Jero, gracias, David. Jero, ¿tú quién crees que ganó la apuesta? ¿O por qué no hubieras apostado tú? Yo, Tú, yo la verdad por Julian, Julian. Muy sí. bien. O sea, ¿tú crees que la idea de que en un mundo finito el crecimiento infinito es imposible? ¿Tú crees que eso está mal? En un mundo finito podemos crecer infinitamente. Es que, pues, o sea, yo creo que sí llega el punto en el que justamente, o sea, si ya se estuviera acabando los recursos, pues yo creo que hubiera una
no sé, o sea, yo creo que se solucionaría el problema, ¿no? O sea, de una u otra manera. Ya, muy bien. Pues me gusta tu optimismo. Y efectivamente, Jerónimo, me imagino, ¿no? Bueno, te diré Jero. Efectivamente ganó Julian Simon. En contra de esta especie de realismo del sentido común, en contra de la obviedad de la premisa de que en un mundo finito el crecimiento infinito es imposible, en contra de eso gana Julian Simon. Obviamente eso, ¿por qué gana Julian Simon? Es motivo de análisis. No les quiero, no quiero arruinar el efecto de la historia, pero Julian Simon tuvo suerte, porque si hubieran apostado en cualquier otra década del siglo, hubiera ganado Paul Ehrlich, pero bueno, eso no se lo digo. Bueno, yo no sé si puedo comentar algo. O sea, ganó a lo mejor hasta en ese momento y hasta ahorita, pero todavía, o sea, tenemos una historia por delante. Puede ser que al final acabe de la otra manera. Exacto, David, muy bien. Bien, pues un poquito sobre esa línea. También no querría yo abundar demasiado por aquí, pero la apuesta de Paul y Julian, no es la primera vez que alguien intenta demostrar que el pensamiento malthusiano es incorrecto. Ya Marx, el mismísimo Marx y su compinche Friedrich Engels habían hecho un análisis bastante detallado sobre por qué el razonamiento de Malthus estaba incorrecto. No solamente porque cuando Malthus escribía no se había descubierto pues la fertilidad de los suelos, no estaba desarrollada la ciencia agroquímica, sino porque sus premisas económicas eran incorrectas. Para Marx y para Engels, chistosamente, el capitalismo, esta necesidad constante de crecer, se terminaría mucho antes de que llegáramos a rebasar los límites naturales. Entonces no había por qué preocuparse. Curiosamente también Adam Smith, pues uno de los padres de la economía, de la escuela neoclásica moderna, la economía, también pensaba que el capitalismo iba finalmente a conducir a un sistema que él llamaba de estado estático, un steady state economics. Eso, bueno, no ha sucedido. La pregunta es entonces, ¿cuánto más podemos crecer? Este demógrafo, Joel Cohen, se da la tarea no de responder a la pregunta, sino de hacer una revisión histórica de todas las personas que han intentado responder a la pregunta. Porque no es una pregunta nueva. La primera persona en intentar responder esto metodológicamente fue el holandés Leeuwenhoek. A lo mejor se acuerdan en su clase de biología, Leeuwenhoek, el inventor del microscopio. También intenta dilucidar cuánta gente puede mantener la Tierra. Él, pues su razonamiento dice, pues si Holanda, el país mejor administrado del mundo en el siglo XVII, un país completamente artificial, un país donde la tierra misma es un lujo, no hay país más eficiente que Holanda. Si todo el planeta entero, si todas las hectáreas de tierra fueran ocupadas con la misma eficiencia con la que se ocupa Holanda, la Tierra podría soportar a 14.000 millones de personas, según Leeuwenhoek. Bueno, pues no estuvo tan disparatada su estimación. Sin embargo, su razonamiento es completamente falaz, la falacia holandesa, le decimos. Hoy en día tenemos entendimientos más sofisticados, sabemos que la capacidad de carga de la Tierra no es algo fijo, cambia dependiendo de nuestros valores culturales, cambia de lo que nosotros consideremos un estilo de vida digno, cambia según nuestros deseos y necesidades, cambia también según nuestra tecnología, incluyendo a las tecnologías políticas, es decir, cómo nos administramos, y cambia obviamente dependiendo de la población, pero es un poquito más complicado. En fin, la conclusión de Cohen en este libro de cuánta gente puede la Tierra sostener, él la resume con una analogía, una cena. Imagínense que estamos todos sentados alrededor de una mesa comiendo y de repente pareciera que no hay suficiente comida
Un grupo de invitados dice, pues ¿saben qué? Hay que cerrar la puerta, hay que quitar unas cuantas mesas y hay que desinvitar a algunos cuantos invitados. Esa sería, digamos, la solución malthusiana, porque entiende que hay una escasez de comida y que el problema es la sobrepoblación, hay demasiados invitados y simplemente hay que dejar de traer a tanta gente a la mesa. Otro grupo de invitados dice, no, 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 hay que cocinar más, hay que poner más comida sobre la mesa. Ese es el grupo de Julian Simon, de los tecno-optimistas, ¿no? De la gran revolución verde de los 70s y los 80s, que por cierto empieza con el trabajo de este biólogo Borlaug ay, se me olvidó el nombre de esta escuela de agronomía en Texcoco, en México, es donde se desarrollan esos, ¿Chapingo? exactamente, Sandra, muchas gracias, en Chapingo, en Texcoco. Eh, bueno, ahí es la cuna de la Revolución Verde que en los 80s pues logró darnos unas cuantas décadas más. Hoy en día, por cierto, en los próximos 40 años tenemos que producir la misma cantidad de comida que se ha producido desde el descubrimiento de la agricultura hace 12.000 años. Así que imagínense el tamaño del reto. Bien, el tercer grupo de gente sentada a la mesa no es ni tecnooptimista ni malthusiano. El tercer grupo simplemente dice, no, todos tenemos que tener mejores modales. Con eso resumimos un poquito lo que estudia la ecología política, entonces, ¿no? Las relaciones humanas, la dimensión social, la dimensión política de los problemas ecológicos. Bueno, eso. Con eso terminamos esa primera parte. Ahora, el segundo problema que me gustaría abordar el día de hoy, el de la naturaleza. Por ahí escribían ustedes algunas definiciones, las revisaba yo con Sandra antes de empezar la clase. Eh, Alguien decía que la naturaleza, pues lo es todo, todo lo que se rige bajo las leyes de la física, los colores, los olores, los sabores. Por ahí alguien más decía, no, que la naturaleza es lo independiente, lo que se desarrolla sin la intervención humana, etcétera. Entonces ahí estamos un poquito, eh, digamos, todas las definiciones que han dado de la naturaleza caen en un lado o en otro. La gran pregunta es entonces si el humano pertenece a la naturaleza o está por encima de ella. Quiero retomar eso un poquito. Tenemos una definición de la naturaleza que podemos llamar dicotómica. Perdón por la palabra rimbombante, pero simplemente dicotómica porque se compone de esas dos partes, ¿no? Lo natural y lo opuesto, que es lo artificial, ¿no? Esa es la definición de la gente que dijo, la naturaleza es lo que no tiene, lo que no está tocado por el hombre. La naturaleza es lo otro. La naturaleza es lo que está fuera de la esfera humana, de la esfera cultural. La naturaleza es lo que no es sintético, lo que no es construido, lo que no es artificial. Vale, esa definición funciona. Tiene muchos pros. También tiene muchos contras. Otra definición de la naturaleza es, como algunos de ustedes escribieron, pues todo lo que existe en el universo, todo lo que se rige bajo las leyes de la física. Entonces, en esa definición, esta definición la podemos llamar pues universalista o monista, de mono, de uno, que es la naturaleza lo es todo. Pero esta definición también tiene un antónimo. Si el opuesto de la naturaleza dicotómica es lo artificial, ¿cuál sería lo opuesto de la naturaleza universal? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es lo opuesto de la naturaleza cuando por naturaleza entendemos todo lo que se rige bajo las leyes de la física? A lo mejor yo diría que la tecnología, Daniel. ¿La tecnología, tú crees que rompe las leyes de la física? Sí, ¿Cómo? pues con el simple, bueno, considero que cada vez más y considero que es una herramienta que desarrolla el humano. Bueno, cuando me preguntas cómo, ¿a qué te refieres? O sea, te doy un ejemplo. Por ejemplo, una ley importante de la física es la termodinámica, la idea de que la energía tiende a disiparse en la forma de calor y que ese es un proceso irreversible. Si eso no fuera así, podríamos tener máquinas de movimiento perpetuo. ¿La tecnología puede ir en contra de ese tipo de leyes naturales? No, a lo mejor y no contra ese tipo de leyes naturales, como lo dices tú, y no ahorita, ¿no?
pero ¿qué nos asegura que en un futuro no se pueda desarrollar algo que sí pueda hacerlo? Me explico. Y pues no sé, considero que, por ejemplo, el hecho de que... Andrés, estoy de acuerdo contigo, solamente ten cuidado con esto que dices, porque si en el futuro nosotros desarrollamos tecnologías que puedan hacer cosas que hoy no pueden, no es porque están rompiendo las leyes de la física, sino porque estamos teniendo un mejor entendimiento de las leyes de la física. O sea, No, lo que cambia no es que la tecnología rompa la ley, sino de que cambiamos nuestro entendimiento de la ley y ese cambio en el entendimiento nos permite nuevas tecnologías. según yo, los únicos lugares donde se rompen las leyes de la física son, por ejemplo, al centro de un agujero negro pasando la velocidad de la luz, pero yo no llamaría eso algo no natural, o sea, porque también es parte de la naturaleza, simplemente, como dices, no lo entendemos o no lo sabemos explicar porque no lo Correcto, conocemos, David. pero, o Ahí sea, lo que se rompen no son las leyes de la naturaleza, sino nuestro claro, entendimiento. es la ley, o sea, es el entendimiento de la ley de la física que tenemos, pero Correcto. si lo vemos de esta manera, yo llamaría naturaleza todo lo que existe, no importa si cumple o no. Muy bien. Les voy a hacer No, una pregunta. ¿Cómo le hace Santa Claus para repartir todos los juguetes la noche de Nochebuena? Parando el tiempo. Perdón, Mile. Parando el tiempo, ¿no? O parando el tiempo, o siendo muy rápido, o algo que es imposible, porque Santa Claus no existe, ¿verdad? Perdón, no sé si estoy arruinando la... Santa Claus es, junto con la divina providencia y tantas otras creencias, pues algo sobrenatural. Muy bien. Lo sobrenatural es lo opuesto entonces, en esta visión de la naturaleza como todo lo que se rige bajo las leyes de la física, lo opuesto es lo sobrenatural. Bien, pongamos un ejemplo. Si Darwin nos dice que el proceso de selección natural tiene que ver con la supervivencia del más apto, ¿no? Así es como funciona la naturaleza. Entonces, pues estaría perfectamente bien que utilizáramos nosotros esa misma regla para gobernarnos a nosotros en sociedad, ¿sí o no? Si lo natural es bueno, ¿sí o no? Pues Hero le acaba de dar la razón a Hitler, ¿no? Porque si esa idea de que nosotros, de que si en los sistemas naturales sobrevive el más apto y aplicamos esa misma lógica a los sistemas sociales, caemos en lo que se llama como darwinismo social. Una idea que no desarrolla Darwin, es un malentendido de otro señor, un sociólogo, Herbert Spencer, pero la idea de eugenesia, la idea de que nuestra naturaleza viene de nuestros genes, de algo natural, y de que eso debe de ser perfectible y lo debemos de purgar y debemos aspirar a esa perfección, pues es una idea muy peligrosa. ¿Qué es entonces lo que nos eleva a los humanos por sobre nuestra naturaleza, por sobre nuestro instinto? Hay muchos mitos sobre la naturaleza humana. Por ahí, por ejemplo, Rousseau hablaba del salvaje noble, ¿no? De que los humanos antes de la civilización somos inocentes y puros. Y por ahí Hobbes hablaba de que al revés, de que la vida es corta, cruel, brutal, de que los humanos somos egoístas por naturaleza y que para poder convivir en sociedad necesitamos de un leviatán, de una estructura que nos controle, que nos regule. Dependiendo de esos mitos es que generamos ciertas ideas sobre cómo mejor vivir. La pregunta es, otra vez, ¿qué es lo que nos eleva a nosotros por sobre esa naturaleza instintiva? Lo que llamamos, si los humanos fuéramos parte de la naturaleza, se los voy a poner así. Nuestros cerebros a veces los pensamos como máquinas. Sabemos que en nuestros cerebros hay reacciones químicas, las hormonas, destellos eléctricos que comunican una neurona con otra. Al final del día, todo eso son átomos, son reacciones químicas. Si nosotros pudiéramos modelar perfectamente un cerebro, podríamos entonces anticipar cuáles van a ser las decisiones que ese cerebro va a tomar.
o no? Y si no, ¿dónde está ese excedente? ¿Dónde se esconde ese factor X, que es el que nos impide determinar nuestra conducta? Si está más allá de los átomos y las reacciones químicas. ¿Dónde está la libertad de albedrío? No espero que nadie lo conteste. Esto es lo que se conoce como el problema duro de la conciencia. No hay una respuesta. El consenso científico es que no existe la libertad de albedrío. Es simplemente una ilusión de nuestro cerebro. Pensamos que estamos en control, pero nuestro subconsciente ha tomado la decisión antes de que nosotros actuemos. Ese es el consenso científico. Y sin embargo, nuestra propia experiencia subjetiva nos dice todo lo contrario. Ese es el misterio, yo diría, más grande del universo. No está ni en el dominio de lo invisible, ni en el dominio cósmico. Está chistosamente adentro de cada uno de nuestros cerebros. Esa masita húmeda y gris que extrañamente sueña, piensa, compone canciones, hace chistes. Ese fenómeno es el misterio más grande del universo y por tanto la respuesta a la pregunta de si el humano es de la naturaleza o por encima de ella requiere de pensar qué es lo que entendemos por naturaleza, porque yo diría que sí somos de la naturaleza, pero al incluirnos como parte de la naturaleza, entonces la naturaleza ya no es lo que creíamos que era. Por aquí les traía yo estas 3 citas, un poquito como resumiendo el papel tan importante que juega la naturaleza en la cultura. Decía John Stuart Mill, este economista inglés, decía sobre la naturaleza, el uso ético de la palabra naturaleza implica una relación cercana, sino una identidad absoluta entre lo que es y lo que debería ser. Es decir, lo que dice Stuart Mill es, nosotros debemos de derivar nuestro sistema de valores ético a partir de nuestro entendimiento de la naturaleza. Peligroso, como vemos en el caso de la eugenesia, ¿no? El racismo. Luego Herbert Simon, Ciencias de lo Artificial, decía, las ciencias naturales se preocupan por cómo se supone que son las cosas, pero el diseño se preocupa con cómo se supone que deberían de ser las cosas. Es decir, el diseño, de alguna manera, pues es antinatural, nos eleva por sobre la naturaleza. Ahí el gran conflicto con ideas de diseño ecológico. Y luego, Donald Worster, un importante historiador de la ecología, nos dice, ¿no? Con mucha lucidez, en la ausencia de una guía supernatural, la interpretación científica de la naturaleza es virtualmente nuestra única fuente de preceptos morales. Pero entonces yo agregaría a esta colección de citas una cuarta de Anaïs Nin, una poeta sobre todo conocida por sus novelas eróticas, donde con mucha lucidez también nos decía que las cosas no son, que no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y eso incluye a la naturaleza. Bien. Pasemos ahora a ver cómo lo que decía Sandra en la clase pasada, nuestro entendimiento de lo que es la naturaleza define nuestro paradigma cultural. Aquí otro libro importante de Bruno Latour, donde la tesis es Nunca hemos sido modernos, con esta especie como de acertijo. Este acertijo. Vamos a entenderlo paso a paso. Primero, en esta mitad superior, lo que nosotros, digamos, entendemos como el paradigma moderno, el paradigma de la naturaleza, ¿no? Y lo artificial. Eso lo discutimos hace un momento, esa definición dicotómica. Y luego, en este otro momento, lo que nosotros podemos llamar un paradigma posmoderno, una idea de que todo es natural, una idea universalista. Entonces hablamos de híbridos. Entendemos que lo natural y lo artificial no se pueden separar. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, nosotros somos 70% agua, dicen por ahí, ¿no? Si yo pesara 100 kilos, 70 de esos 100 kilos serían agua
Y del 30% restante de mi cuerpo, el 99% estaría compuesto de 6 átomos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y potasio. De esos 6, todo el nitrógeno que compone mis tejidos fue producido en una fábrica. Todo lo que yo como, todas las verduras, han sido fertilizadas con fertilizantes sintéticos que han sido producidos a través de procesos industriales. Desde hace mucho tiempo que ya no abonamos la tierra con guano. Antes de la invención del fertilizante, antes cuando Malthus escribía su historia, pues la tierra se fertilizaba con barcos que iban a las islas en el Pacífico, en el Atlántico, a recoger la caca de las aves, de los murciélagos, rica en fertilizantes, y esa era la gran industria. Gracias al trabajo de Justus von Liebig en el siglo XIX tenemos fertilizantes sintéticos, nitrógeno, uno muy importante, así que todos los átomos de nuestro cuerpo son producto de una fábrica. Parte de mí viene de una fábrica. Yo no soy un ente natural, soy un híbrido. Esa es la visión posmoderna. Bueno, decía Bruno Latour, hay una primera dicotomía ahí donde ven lo que Latour habla como el trabajo de purificación o el trabajo de traducción. Yo lo entiendo como una síntesis, ¿no? Latour dice, tenemos que primero sintetizar esta visión dicotómica natural-artificial, ¿no? La sintetizamos y producimos esta visión de híbridos. Pero luego queda una segunda síntesis, porque vivimos en un mundo que trabaja con ambas definiciones. Ambas definiciones son útiles y ambas definiciones son problemáticas. Ambas definiciones son verdaderas, pero mutuamente excluyentes. Esa es la gran paradoja. ¿Cómo podemos llegar a un paradigma más allá de este gran problema, de esta gran... Bien, bueno, pues eso es lo que quiero entonces ahora cubrir con el tercer punto de la plática. Modernidad, con signo de exclamación o de pregunta. Y muy brevemente, ¿se acuerdan de esta foto? Una foto del 72, esa foto, la primera vez que vemos al planeta desde el espacio. No tendríamos esa foto si no creyéramos en las ciencias, y esas fórmulas que primero nos daba Newton no nos hubieran llevado a calcular las trayectorias de escape, la velocidad de escape para lanzar no solamente misiles con cabezas nucleares y terminar la Segunda Guerra Mundial, sino también de llevarnos a la Luna y permitirnos de camino de vuelta en esa última misión, la Apolo 17, a tomar esta foto donde vemos a la Tierra con África de cabeza, que foto tan icónica y tan iconoclasta también, ¿no? Esa foto que cambia la imaginación, el imaginario colectivo en aquel entonces, con esas preocupaciones ecológicas. Esta, digamos, puede ser un resumen de esa visión modernista. Denme un segundito, tengo que ponerle mute a mi WhatsApp, que alguien se emocionó, me está bombardeando con mensajes. Bien. Ok, esa foto, pues esa resume de alguna manera ese paradigma modernista de que a la naturaleza tenemos acceso a partir de la ciencia y la tecnología. Una visión empiricista, positivista, etc. Aquí tenemos otra imagen también del 72, la pintura este es un proyecto de Rem Koolhaas, justo el año que se gradúa, ¿se acuerdan? El 72, un año tan lindo. Una pintura que hace su esposa para ilustrar ese proyecto se titula La ciudad del globo cautivo, donde vemos una retícula, un poco que nos recuerda a esa retícula de Manhattan, al centro una fosa, en la fosa del planeta. Es decir, no es el planeta el que alberga a las ciudades, es la ciudad la que alberga al planeta. Y en esa ciudad, cada manzana está representando una ideología diferente, un sistema de valores, una cosmovisión. Y en esa competencia pluralista, agonista, en ese debate colectivo, es que se construye nuestra realidad, lo que es el mundo como una construcción social. El mundo no como un hecho factual a partir de una foto flotando en el vacío del espacio, sino el mundo, una pintura, un producto de un acto subjetivo de creación de un individuo, un archipiélago rodeado de otras tantas islas, todas compitiendo por esta construcción social de lo que entendemos por la naturaleza, por el cosmos, por el planeta. Más posmoderno no puede ser. Y luego,
ahí una de mis personas favoritas, Carl Sagan, también, 1972, sosteniendo en sus manos una imagen de la Tierra, también. Una imagen de la Tierra, a lo mejor no la reconocemos porque es una imagen pues, cósmica, es una imagen que está diseñada para ser comprendida por cualquier forma de inteligencia. Digo, obviamente podemos tener nuestras dudas al respecto. No quiero entrar mucho en el detalle de cómo se ve este diagrama. Aquí en la parte superior izquierda pueden ver simplemente un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno con el electrón en una fase y en su fase opuesta. Esa diferencia en tiempo y en distancia nos define nuestra unidad. Y con esa unidad temporal y espacial, entonces podemos empezar a generar una notación binaria para describir una serie de cosas. La primera es pues la posición de nuestro planeta. ¿Dónde quedó? Aquí. La posición de nuestro planeta al centro con respecto a 11 pulsares. Ustedes saben que un pulsar es una estrella que tiene una frecuencia, que destellea, una estrella que gira muy rápidamente y que eso le da una frecuencia de destellos. Y cada una de estas líneas pues está indicando la frecuencia de esos pulsares para que alguien pueda ubicarnos suspendidos entre estos faros intergalácticos. También un dibujo de la sonda misma, proveyendo la escala para entender el cuerpo de un hombre, de una mujer, y luego la posición de nuestro Sol, los planetas, y ahí la Tierra, donde sale esta sonda con esta placa. Este ejercicio que se les ocurre a Francis Drake, a Carl Sagan y su esposa Linda Salzman de último minuto, tienen apenas un par de semanas para diseñar la placa, montarla en las ondas antes de su lanzamiento. Luego se vuelve, digamos, la idea es tan atractiva que se retoma luego en las ondas Voyager. Por cierto, los únicos dos objetos que han dejado, que se han adentrado en el universo más allá, dejando lo que llamamos la heliopausa, ese límite último que envuelve al sistema solar. Ya están en el espacio interestelar, ambas portando este disco, un disco de oro, un disco que pues, espera dure por lo menos 500.000 años sin degradarse, un disco que en su cubierta incluye las instrucciones de cómo ser reproducido y el material que incluye el disco pues es una serie de saludos en todos los idiomas del mundo, incluyendo el idioma ballena, una serie de fotos de humanos realizando diversas actividades, incluyendo el comer y el tener relaciones, la copulación. Incluye incluso las ondas cerebrales de una mujer enamorándose. Las ondas cerebrales de Linda Salzman, que gracias a su colaboración con Carl Sagan durante este proyecto, pues termina casándose con él, convirtiéndose en su tercera esposa. Una, digamos, yo le diría un media kit o un diagrama, no es ni foto, no es ni pintura, no es una sola imagen, es una serie de imágenes que intenta hablar en un idioma universal que efectivamente sí está basado en la ciencia, pero al mismo tiempo reconoce sus limitaciones y hace todo lo posible por incluir otros idiomas, tanto cuantitativos como cualitativos, como de conciencias más allá de la humana. Esta imagen que ven aquí, yo diría que representa otro paradigma cultural, ni moderno ni posmoderno, sino una síntesis de ambos. Un paradigma cultural que podríamos llamar posmoderno. Bueno, esa es otra aportación de esta pequeña plática. Y con eso me muevo ya hacia el final de la plática. Les había dicho yo que no les quería dejar así con la cabeza en las nubes, quería yo aterrizarles un poquito. Les comparto, digamos, ¿cómo se dice? Mi acordeón para entender el problema de la naturaleza. Siempre que pensamos en un concepto, podemos deconstruirlo en muchas pistas, en muchos registros. No necesariamente, lo he dibujado como una pirámide, pero no significa que haya una jerarquía.
pero sí hay estas 4 dimensiones. La primera es lo que llamamos la letanía, que tiene que ver con el discurso de la cultura popular. Hablemos, por ejemplo, de sustentabilidad, ¿no? El discurso popular de la sustentabilidad dice que hay recursos finitos y que hay población en exceso y que hay que tener ciertos límites en nuestro consumo, ¿no? Eso dice el discurso popular. El siguiente nivel es el de la causación social. ¿Por qué es que el discurso popular es el que es? Tendríamos que ver quién lo dijo, en qué momento lo dijo, por qué lo dijo, cuáles eran sus intereses personales o los intereses de su grupo. En ese sentido, podemos decir que la sustentabilidad pues, fue hecha, se comisionó, aquel libro, Los límites del crecimiento, fue comisionado por un grupo de industriales que tenían intereses económicos, que querían como dictar tener un cierto control sobre los países en desarrollo, decir hasta dónde sí se puede consumir, hasta dónde no, etc. Bueno, el tercer nivel, el del discurso y la cosmovisión. Aquí, por ejemplo, se los puedo ilustrar así. Podemos entonces decir allí que el problema no es tanto, digamos, si en el primer nivel el problema es la sobrepoblación y en el segundo nivel el problema puede ser, por ejemplo, esa dinámica de poder, esa economía política, esta mentalidad como neoliberal o capitalista, en un tercer nivel podemos decir, no, fíjate que más allá de eso, el problema es los valores de nuestra sociedad. Hoy en día, pues hay gente que niega el cambio climático, hay gente que niega pues, las vacunas, hay gente que niega que el COVID es una epidemia real. ¿Por qué es que en un tiempo en el que con tanta urgencia necesitamos mejorar nuestro entendimiento de la naturaleza, rechazamos a la ciencia? Es una crisis de valores, es una crisis de la cosmovisión. Y en un cuarto nivel podemos hablar del mito y de la metáfora. Hace unas diapositivas les decía yo que hay ciertos mitos fundacionales. Hay gente que piensa que el humano es bueno por naturaleza, gente que piensa que el humano es malo por naturaleza. Y dependiendo de esos mitos, surgen pues, diferentes universos de posibilidad política. Hay gente que pensará que podemos llegar a una utopía anárquica, mutualista, colectiva. Hay gente que piensa que no, que siempre necesitaremos un gobernante, un tirano, un leviatán, un dictador, un monarca. Dependiendo de los mitos, pues es que se generan esos sistemas de valores, sistemas políticos, horizontes de posibilidad. Bien. Esos horizontes de posibilidad que dictan qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, que dicta qué es lo que consideramos realista y lo que no consideramos realista. Siempre recuerden que lo que es realista es producto de una contingencia histórica. Hace 20 años no era realista pensar que Estados Unidos podía tener un presidente negro. En el México de los 50 no era realista pensar que una mujer pudiera votar. Sin embargo, esas cosas han ido cambiando poco a poco. Hay una contingencia histórica. Ese proceso en el que ampliamos el horizonte de posibilidades es en lo que tenemos que tener nuestras miras. Entonces hablemos un poco ahora sí, acción. Les traigo esta imagen un poquito. ¿Por qué creen que hablo por qué estas personas? ¿Qué tienen en común? Así velozmente, Samantha. Así nada más o sea, con base en las fotos. ¿Quiénes son? ¿Qué tienen en común? ¿Qué hacen? No sé, o sea, la verdad es que no sé, pero supongo que son arquitectos, urbanistas o paisajistas. Uh-huh. ¿Qué más? Y pues hablando como de acción y como de todo lo que hemos hablado, supongo No, que... nada más viéndolos Ah, así. sí, nada más así de físico, pues. Ajá, sí, exacto, de físico. Pues que ya son un poco mayores, pues. Exacto, Podría muchas decir. gracias, Samantha. Esta lámina va con jiribilla, porque luego dicen, no, es que todos son hombres. Sí, todos son hombres. Sí, efectivamente, la arquitectura ha sido dominada históricamente por los hombres, pero todos estos señores son, pues, muy viejitos. Con todo respeto, ¿eh? Frank Lloyd Wright, 91 años, se muere ahí 3 meses antes de haber terminado el Guggenheim en Nueva York. Oscar Niemeyer, diseñador de Brasilia, también se muere a los 104 diseñando ciudades
en África, Yao Ming-pei, Philip Johnson, Pablo Soler y todas estas personas, de alguna, no sé qué nos dan de comer como arquitectas y arquitectos, pero solemos ser muy longevos, ¿no? Yo les preguntaría si una muestra rápida, un muestreo veloz del grupo. Paola, ¿cuántos años tienes? 23. Ah, 23, naciste en el que, 98, 99. Exacto, 98. Y Andy, Yo tengo 21. 21. ¿Naciste en el 99 o Sí, 2000? 99. Ok, bien. ¿Alguien nació en el 2000? Yo. Muy bien. Ok, tenemos ahí a nuestra muestra ejemplar. Si los arquitectos solemos vivir 100 años y ustedes nacieron en el 2000, ¿qué se les antoja eso? ¿Que este siglo es de quién? De ustedes. Este siglo es de ustedes. De principio a fin, este siglo va a marcar el comienzo y el final de sus vidas. Este siglo contendrá toda su felicidad y toda su tristeza, todos sus logros, todos sus fracasos. Y si tuviéramos que hacer una reconstrucción breve de la historia de nuestro siglo, de lo que va de él, pues veríamos que es un siglo marcado por crisis. 2001, el atentado terrorista en Nueva York, ya les contaba yo mi primer día de clase en la Ibero, a eso llegué. 2008, ya la hemos mencionado mucho, esa crisis económica, también relacionada con la arquitectura, ¿no? Mercado inmobiliario, caída de las torres, caída del mercado inmobiliario. Y luego esa gran insatisfacción social pues nos lleva a un cambio del clima político. Los vientos políticos soplan en dirección opuesta al neoliberalismo, a la globalización, y sin importar que el candidato pues, sea más demagogo que de izquierda, es suficiente hablar en contra del neoliberalismo para ganar, presentarse como un outsider, como alguien foráneo. Y no solamente es el caso de Trump, también esta insatisfacción política fue lo que nos dio el voto de Brexit en el Reino Unido, que deja la Unión Europea, nos dio la emergencia de los partidos de ultraderecha en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en los países nórdicos y en otras partes del mundo se experimenta una regresión general de la democracia a escala planetaria. Y al mismo tiempo, mientras pasa todo esto, mientras estamos con este clima anti-ilustrado en el que hablamos de la postverdad, de las noticias falsas, de que el cambio climático es un cuento chino, pues ahí el cambio climático sigue como una bomba atómica en cámara lenta. Se firma el Tratado de París en el 2016, intentando mantener ese aumento en las temperaturas por debajo de los 2 grados, una tarea que es más que imposible. Y hoy, pues esta pandemia en la que aún nos vemos sumidos, resultado de la crisis ecológica también, resultado de la tala desmedida, del incremento en la tierra urbanizada en el planeta que nos pone pues a veces en una cercanía peligrosa con ese mundo salvaje que permite que haya el salto de una especie a otra de esos viruses que pues para los que nosotros no tenemos defensas, de esos viruses que para nosotros son letales, también esta pandemia producto de esa crisis ecológica. Entonces un siglo que en su muy breve historia pues, ha sido caracterizado por una crisis tras otra. La crisis ecológica, la crisis del crecimiento demográfico, de refugiados climáticos, de desempleo tecnológico, escasez de recursos, etcétera, 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 violencia de género, polarización política. ¿De qué nos habla eso? Por ahí esta periodista, activista política Naomi Klein nos lo recuerda en su doctrina del shock. Recuerda aquella frase pues, perversa de Milton Friedman, ese economista neoliberal, que decía que no hay que desperdiciar una buena crisis. De una crisis siempre salimos transformados, pero no salimos todos ganones por igual, siempre hay perdedores y ganadores. Nuestra labor en la universidad, donde ustedes se forman como líderes futuros, en este siglo, que es el siglo más importante de la historia de la civilización humana, en este siglo donde las acciones que tomemos tendrán eco durante los próximos 20.000 años, por eso le llamamos el antropoceno,
en este siglo, donde ustedes se están formando para ser profesionistas, necesitamos que más allá de que ustedes sean capaces de responder a las necesidades del mercado, ustedes tengan ese armamento conceptual para hacer el mejor uso de la próxima crisis, para tener esa capacidad de ampliar nuestro horizonte imaginario e imaginar en una crisis, ver en una crisis una oportunidad de continuar con ese proceso que Martin Luther King describía como un arco de la historia que es largo, pero que lentamente se curva hacia la justicia. Cuando yo estaba donde ustedes están, en mi tercer o cuarto semestre de la carrera, por ahí del año 2004, eran momentos muy optimistas, todavía no venía esa crisis. Eran momentos muy optimistas, y este diseñador canadiense, Bruce Mau, había publicado este libro, Cambio Masivo, donde él buscaba, pues, ilustrar un poquito como la importancia, la fuerza del optimismo y del diseño como una práctica, pues, sobre todo optimista. Él nos decía que si nos enfocamos en las buenas noticias en lugar de las malas, se nos pinta otro panorama, otra narrativa. Nos recordaba una frase de un historiador famoso, Arnold Toynbee, que decía que el siglo XX sería recordado no como el siglo de las grandes guerras, sino como el siglo cuando por primera vez en la historia nos atrevimos a imaginar, a concebir el proyecto humanista más grande, el levantar a toda la humanidad de la pobreza extrema. Justo él se preguntaba, para terminar, para cerrar su libro, ahora que podemos hacer casi cualquier cosa, ¿qué es lo que decidiremos hacer? Y en ese proyecto humanista resulta que hay un plan paso a paso, bien descrito, con exactamente lo que tenemos que hacer para erradicar la pobreza extrema. Un libro de 2005 de Jeffrey Sachs, yo lo leía con mucha ilusión, y al final, sin entrar en detalles, el costo del plan de Jeffrey Sachs era de 175,000 millones de dólares al año durante 20 años. Eso era lo que costaba erradicar la pobreza extrema mundial. ¿Qué mejor proyecto, qué mejor uso de nuestros recursos, qué objetivo más noble podíamos tener que levantar a la gente que vive en la pobreza extrema de esa condición tan indigna, tan injusta? 175,000 dólares, 1,000 millones de dólares al año, pensaba yo, pues sería una cantidad estratosférica, una cantidad de dinero que seguramente no existe en el planeta, porque si no, pues no habría una razón para no haber ya embarcadonos en este proyecto. 175,000 millones de dólares, pues 6 veces más es lo que se gasta el gobierno de un solo país, de los Estados Unidos, en sus contratos militares. O, por ejemplo, un 1,5 trillón de dólares, 9 veces más o menos, costaría construir una ciudad permanente en Marte, ¿no? Si por ahí alguien tiene sueños más utópicos. Y sin embargo, 4 veces esa cantidad, o lo que es decir, 36 veces el costo de eliminar la pobreza extrema, fue lo que se ha gastado solamente Estados Unidos en hacer la guerra en Medio Oriente de 2001 a 2018. Y más aterrorizante aún, los 13 trillones de dólares que costó el rescate financiero de 2008. Así que a veces cuando la gente dice, por ejemplo en México, hay que recortar al FONCA porque ¿cómo vamos a tener a los artistas produciendo arte con un subsidio cuando hay gente muerta de hambre en Chiapas? Pues es una narrativa absolutamente estúpida. Podemos hacer las dos cosas. Podemos poner 5 ciudades en Marte y además erradicar la pobreza extrema 15 veces. Y no nos gastamos lo que nos gastamos en el rescate financiero o en la guerra en el Medio Oriente. Es un tema de visiones, de imaginación, porque la voluntad política, vaya que la hay. Lo hemos visto año tras año desde la crisis. Movimientos en la calle, la gente está enojada, protesta, estamos cansados, queremos hacer algo, pero no sabemos exactamente qué hacer. Necesitamos una visión. Necesitamos una imagen lo suficientemente potente para capturar esa energía como un pararrayos. ¿Qué podemos hacer ahora que podemos hacer casi cualquier cosa? Sobre todo, ¿qué es lo mejor que podemos hacer como arquitectas y como arquitectos? Cuando pensamos en todas las crisis
que han caracterizado nuestro siglo. Muchas de ellas son momentos, pero una es una tendencia, como les decía yo, una bomba atómica que estalla en cámara lenta. Pensamos en el cambio climático. Creo que no hay nadie hoy presente que no haya visto esta foto, ¿no? El osito ahí, pobrecito en su hielo que se le derrite. Esa es la imagen del calentamiento global. Pero esta imagen tiene truco, es una gran imagen para sentirnos mal, pero para olvidarnos rápido. Porque en realidad, esa es una imagen más dramática. El osito no como esa abstracción flotando en medio de la nada, ese hielito, sino esta colisión de dos mundos, el del oso y este paisaje, pues prácticamente dantesco, como un círculo infernal, un tiradero de chatarra y basura en cenizas, y ahí los osos intentando pepenar algo que comer. Esta es una descripción eh, más incomodante, mucho más incomodante. Sin embargo, ahí estamos. Seguimos con nuestras vidas, ignorando Esta es una foto real, no es un montaje. Esto ilustra, me parece, de la manera más dramática ese negacionismo en el que vivimos. No es el negacionismo de la gente que dice que el cambio climático es un cuento chino. Es el negacionismo en el que vivimos nosotras como arquitectas. Que pensamos que lo mejor que podemos hacer para el cambio climático es hacer renders de edificios con árboles en los balcones o instalar focos LED o jardines verticales. Es una gota en el océano. Y lo peligroso de hacer eso, no está de más, pero lo peligroso de hacer eso es que nos da una falsa sensación de que hemos cumplido con nuestro compromiso. Y no hay nada más lejano. ¿Qué es entonces lo que podemos hacer? Aquí, un poquito en broma, se los pongo. La cantidad de veces que ha salido una arquitecta o una diseñadora, y lo digo a propósito en femenino porque no hay ninguna, en la portada de la revista Time. La última vez que un arquitecto salió en la portada de la revista Time, la última vez que un arquitecto fue nombrado como una figura influyente en la sociedad fue en el 79, Philip Johnson. ¿Y qué decía la portada? Los arquitectos haciendo lo suyo. Ese fue el año en el que Philip Johnson comienza el premio Pritzker. Él se lo gana el primer año, digo, si él organiza, él se lo gana. Segundo año se lo gana Barragán. Y de ahí entonces, pues hay un decline, ¿no? Por un lado, la importancia social de los arquitectos va en picada, desaparece, ya no salimos en la portada del Times, y al mismo tiempo, pues tenemos este gran prestigioso premio que nos damos entre nosotros. Y ese es un poquito el estado actual de la profesión. Pero lo que yo les quiero recordar es un poquito esto, un poquito, y aquí me disculpo porque olvidé poner la diapositiva, pero aquella frase tan mistificante de Wes Jones que decía, en cada en cada edificio está la semilla de una ciudad. En cada edificio está la semilla de una ciudad. No se trata tanto de hacer edificios aquí y allá, sino de tener ese proyecto, ¿se acuerdan de Tafuri? Sino de tener ese proyecto que es resultado de nuestros valores. Y una vez teniendo ese proyecto, no importa lo que hagamos, cada edificio, cada cosa que diseñemos, es simplemente un fractal, un cachito de ese proyecto más grande, de ese universo de valores más grande. Por eso en cada edificio está la semilla de una ciudad. Lo más importante que tenemos nosotros es que desarrollar nuestro proyecto. Aquí, Hilbersheimer, ese arquitecto alemán, con su idea de cómo mejor urbanizar un territorio, no a partir de reforzar esas centralidades que generan una disparidad no solo espacial, sino social. Para Hilbersheimer, la mejor manera de ocupar el territorio era con un modelo descentralizado. Para Le Corbusier, su visión de una ciudad moderna, una ciudad radiante, una ciudad digna, donde todos los habitantes tuvieran acceso a un área verde, a la luz, al viento, a diferencia de la ciudad europea de aquel entonces. Con la idea de Frank Lloyd Wright, celebrando ese espíritu individualista de los mito fundacional de los Estados Unidos, donde cada quien iba a tener un acre para tener su propia casa, Broadacre City, una visión también celebrando ese espíritu individualista en el paisaje. O
aquí a Kenzo Tange, su idea para una ciudad metabólica en la bahía de Tokio, un país tan densamente poblado, pues ahí haciendo el mejor uso posible de esos recursos, una ciudad entendida como un organismo. O Buckminster Fuller, con esas ideas tan humanistas, tan cósmicas que luego él tenía, autor de ese libro, Manual de Operación de la Nave Espacial Tierra, y con esa misma visión, con ese invento de la cúpula geodésica, pues plantear una cúpula geodésica para Manhattan. Un poco una fantasía medio resultado de un malentendimiento, pero heroico en esa visión, ambicioso, valiente. Aquí Doxiadis, ese planificador griego, con esa idea de la ecumenópolis, que desde el 67 ya se adelantaba al panorama de urbanización que vemos hoy en día. Él nos decía desde entonces, hay que planear para ese momento. O este bohemio, Constant Nuyhuis, un artista holandés que dedicó más de 20 años de su vida a construir imágenes, maquetas, planos de esa utopía que él llamaba la Nueva Babilonia, una utopía dedicada para una nueva especie humana, el Homo Ludens, un humano que no se define por el trabajo, por el valor que aporta a la sociedad, sino simplemente por su capacidad creativa. Una ciudad hecha para mejor explorar nuestros cuerpos y el cosmos. Así que ahora sí, ahora que podemos hacer cualquier cosa, ¿qué es lo que vamos a decidir hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer como arquitectas y arquitectos? No es, digamos, esa fricción entre la utopía y la distopía. También está la antiutopía. Podemos pensar en Orwell y podemos pensar en A Brave New World. ¿Cómo se llama? Se me acaba de olvidar el autor de Brave New World. Uno es un infierno accidental y el otro es un infierno a propósito. Pero si es así, también podemos pensar en la anti-utopía. Es decir, ese punto intermedio que no es ni una cosa ni la otra. Tenemos que ser capaces de ir más allá de este pensamiento dicotómico que siempre pone una cosa en oposición a la otra. Por eso les hablaba yo de aquel paradigma sintético que puede ser esa posmodernidad. Necesitamos pensar, necesitamos reencantar, necesitamos crear ese nuevo paradigma, ese nuevo entendimiento de la naturaleza que nos permita un nuevo paradigma social, que nos permita salir de esa trabazón de nuestro imaginario político, ampliar ese horizonte de posibilidades. Y en ese sentido, entonces, yo definiría el diseño como la tarea infinita a través de la cual hacemos imaginable lo previamente inimaginable. Esa es la labor más importante que nosotros hacemos, porque no puede haber revolución sin renovación. Sí, aprendan a cómo se juntan dos vidas. Sí, necesitan un trabajo cuando se gradúen, pero no se olviden que también necesitamos a gente con esa potencia creativa, con esa capacidad de imaginar un mundo más allá de la siguiente crisis. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, no sé cuánto me pasé. Bueno, 40 minutos. No, está Les bien. agradezco mucho, ¿ah? Está muy bien, Daniel. Si sientes que todavía falta una tercera sesión para hacer la trialéctica, estás invitado, pero veo que sí llegaste a la parte de utopía que mencionabas, ¿no? Sin embargo, pues sí detona muchísimo qué pensar. Y por otro lado, entiendo esto que dijiste al principio de lo rizomático, ¿no? O sea, aparte, yo en la mañana vi el video que nos dejaste, que habla de Ayn Rand y básicamente como de este anarcocapitalismo, ¿no? Comparado con con la filantropía, en fin, o sea, es así como una montaña rusa ahora, ¿no? Supongo lo que sentimos todos. Entonces tendríamos que bajarlo. Y bueno, me surgen muchas cosas que tal vez podríamos platicarlo en clase y más adelante. A ver, me parece muy fuerte. Bueno,
Bueno, primero me parece muy chido cómo usas las diapositivas. Yo tengo esa carencia, yo soy la maestra que no sabe poner el proyector nunca. Así que después te pediré una clase para aprender a usar el PowerPoint. Pero bueno, también ahora entiendo más lo que hemos platicado del concepto este que me habías comentado, lo posmoderno. Digamos, ahora lo articulo más con otras cosas. Me parece, ahora pienso, ¿no? Que nosotros platicábamos, también leímos, nuestro primer texto que leímos en la clase fue a Guattari, ¿no? Precisamente, que es la filosofía, y también hablábamos de que en realidad la filosofía solo es necesaria en un mundo de crisis, ¿no? O sea, si no hay crisis, no es necesario hacer filosofía ni psicología, tal vez tampoco ecología, ¿no? Precisamente porque las cosas no están bien, es que necesitamos detenernos a pensar. Y pensar esto que planteas de usar la crisis para detonar la imaginación, ¿no? Suena como darle la vuelta también, ¿no? Es un proceso filosófico, en mi opinión. Pero es o sea, es decir, que la crisis sea un catalizador de procesos creativos, me parece súper bello, ¿no? Por otro, o sea, también o sea, una impresión es, no sé si toda esta genealogía que haces sobre la ecología sea por tu formación anglosajona, pero o toda la bibliografía es anglosajona, ¿no? Es decir, ¿cuál es o sea, cómo recibir esto en Latinoamérica? Que supongo que es algo que tú te estás cuestionando ahora que llegas a México, ¿no? Y que estás tratando de producir conocimiento desde la UNAM, ¿no? O no sé si piensas o creas tú en esto de producir conocimiento localizado, pero no, y no sé si hay una genealogía de la ecología no anglosajona, ¿no? O no sé, o no que sea no anglosajona, sino una discusión, digamos, con otras zonas, incluso, no sé, África, el otro día mencionabas a Spivak, que es de India, etcétera, ¿no? En fin, no lo sé. Pero sí, o sea, digamos, las editoriales que marcabas ahora son el MIT, Lars Müller, etcétera. Es decir, es decir, hemos pensado lo ecológico en otros idiomas, ¿no? En otras latitudes. Sí. Y bueno, pienso que también, digamos, creo que esto ya te lo he mencionado, ¿no? Por donde tú manejas la filosofía, es una filosofía de la ciencia, ¿no? Y la filosofía ¿cómo decirlo? Pues la que se enseña, digamos, así tradicionalmente en México, por lo menos, es filosofía continental, ¿no? Por lo menos en la Ibero, por ejemplo, ¿no? En la UNAM varía, ¿no? Y cada vez tiene más auge también la filosofía de la ciencia, también porque tiene más empleabilidad, etcétera. Pero tienes puntos de conversión, ¿no? Pero esto o sea, me suena, bueno, es que esto me llama mucho la atención filosóficamente, ¿no? Lo que dices, pues eso, sobre qué es la naturaleza y entonces preguntas, hay que volver a pensar qué es el ser humano, ¿no? Y qué es eso del ser humano que no se puede explicar simplemente con lo químico, ¿no? Que es lo que mencionas del libre albedrío y que es una pregunta de Descartes, ¿no? De donde inició la filosofía de la ciencia, y Descartes tiene estos dibujos del cerebro en donde está precisamente el alma, ¿no? Esa cosa que no se explica química ni físicamente, y la pone en el hipófisis, ¿no? Ahora, desde la filosofía continental, ¿no? La filosofía feminista, incluso otras áreas, este asunto de qué es la conciencia, ¿no? Incluso si vamos a hablar de conciencia ambiental, ¿no? Otra vez regresar a la pregunta, ¿qué es la conciencia? ¿Desde dónde vamos a pensar la conciencia del todo? Tal vez también repensarnos a nosotros mismos ecológicamente tendría que ver con dejar de pensarnos tan cerebralmente, pues, o sea, tan cartesianamente, y hablar de esto que se ha nombrado desde la fenomenología como conciencia encarnada, ¿no? Es decir, pensamos con el cuerpo también, ¿no?
Y entonces tal vez desde ahí podamos generar una conciencia ambiental y tener y entendernos como parte de la naturaleza, si podemos entender que desde nuestro cuerpo y no solo pura entelequia. Ay, no sé, Daniel, esta pregunta es o sea, es muy filosófica, y tal vez choca con muchas cosas, ¿no? Bueno, no, o sea, no me extiendo más. Tengo muchas notas que después platicaré contigo. Una nota curiosa, no sé si conoces este arquitecto Juan José Díaz Infante. Sí, la calicosmia, justo antier estaba hablando de eso no me acuerdo porque pasé enfrente de la bolsa de valores y estaba así, ¿quién era este señor? Ah, ya, ya. Bueno, pues sí, también un fan de Fuller, ¿no? Fuller, claro. Es la versión mexicanizada, ¿no? Como el otro día te enseñé la versión Exacto. mexicanizada de Boulé, Díaz Infante es la versión mexicanizada De Fuller, sí es de cierto. Fuller. Podríamos hacer un video sobre esto, ¿no? La Sí, nada, tropicalización. nos falta alguien para completar el trío. Ujú. Bueno, entonces, no sé si quieran comentar algo ustedes. Nos quedan unos cuantos minutos. Es muy fuerte. Sí, Sí, a adelante. mí me interesa mucho escucharles, jóvenes. Eh, no sé, o sea, a lo mejor se han quedado como abrumadas y dicen, no, no entendí nada, tengo que volver a ver o quedó todo clarísimo y uf, necesito una semana para digerirlo, me cambió el chip muy cañón, o se quedan así como de, bueno, y yo sigo sin entender de qué me sirve todo esto. O sea, no sé, me gustaría, no quiero, o sea, no sé si están como nerviosas o porque no dicen nada, pero simplemente, qué les ha parecido? O sea, está buenísimo, comprarían el libro o no comprarían el libro, porque esto va a ser un libro muy pronto, entonces son como mi focus group para ver qué le cambio al libro para que sí sea un bestseller. ¿Qué me dicen? No, pues yo creo que estuvo muy completa viéndolo sobre todo de diferentes ángulos. Eso estuvo bueno, la verdad, porque normalmente la gente que habla de esto es como te enseña un ángulo, pero no ve como un todo, ¿no? Entonces, al final te quedas como con ciertas preguntas o algo, pero aquí lo conceptualizas más y lo atiendes de otros lados. Entonces, creo que eso es muy bueno. Yo les preguntaría, por ejemplo, ¿cuál fue su diapositiva favorita? ¿Cuál fue su parte favorita? ¿O cuál fue la parte que no entendieron o la parte que más tediosa les pareció? Por ejemplo, le preguntaría a Paola, Paola, ¿cuál fue tu parte favorita? ¿La que más te llamó la atención? ¿La que más te gustó la imagen? Lo que sea. Es que en cuestión de representación, o sea, como te dijo Sandra, yo creo que justo chance es más difícil explicar lo que nos estabas tratando de explicar y justo la forma en que fuiste llevando como hilando, por así decirlo, la presentación con diferentes imágenes, más que texto, como más gráfico, fue que, o sea, sí hubo muchas cosas que no entendí al 100, o sea, me enrollé creo que yo sola, pero ya cuando llegaste más al tema de los arquitectos y todo, o sea, ya más al final lo fui hilando, ya sabes, o sea, siento que no podía entender esa parte sin lo que seguía, no sé cómo explicarte. Gracias, Paola. Ricardo, la parte que menos te gustó, que más tedio te provocó? ¿O que no Pues, entendiste? bueno, o sea, creo que también debe haber como justamente detrás un conocimiento igual bastante amplio, pero, o sea, algunas partes sí quizás me llegué a perder, pero em, Por ejemplo, después, uno. por ejemplo, uno, quizás cuando empezabas a hablar como de alguno de los, este, ¿cómo se debe decirlo? Quizás urbanistas o arquitectos, como que me perdí un poquito en las ideas, tal vez, pero después algunas las alcanzaba a retomar. Pero fuera de eso, en la parte que también me gustó, es que sí me gustó, fue como la de como esta que hiciste de las imágenes como línea del tiempo del 2008 y lo de la naturaleza con la utopía y la anti-utopía, eso, esa parte sí me gustó. Gracias, Ricardo.
Ricardo, escoge a alguien para que conteste esas preguntas. No Pásale el sé. micrófono. A ver. Eh, a ver, Bernardo. Me salió. Luis Lazar. Tengo que contestar las preguntas que hizo Ricardo. Puedes decir lo que quieras. Yo Va. propuse unas preguntas, pero lo que quieras. O sea, a mí lo que me pareció muy interesante es que desde la crisis del 2008 como que se replanteó todo otra vez. Como que ese fue el punto en donde como que cambió todo, como que se replanteó la ecología, como la forma de construir también fue como más, no tanto construir en masa, sino como más pensando urbanísticamente. Eh, donde me perdí fue, la verdad me perdí en donde, como que la plaquita esa de, como del, cómo se veía el mundo, la verdad no le entendí nada, o sea, no entendí nada de esa idea. Y ahí me empecé a perder y a perder, pero pues fuera de eso, la verdad me parece muy interesante todo lo demás. Pásale la palabra a alguien más. Este, am, Mile. Ok, bueno, empezando desde los documentales, o sea, creo que definitivamente sin la presentación, el documental se me hubiera olvidado ayer. La presentación definitivamente me ayudó a sentar el tema lo más posible, considerando que, por ejemplo, esta parte que vimos para la clase de hoy, que es la parte económica del documental, y todo esto de las crisis y cómo se fue desarrollando todo eso, a mí no me queda tan claro, o sea, tengo clara la idea general, pero no es como lo mío eso de la parte económica. Sin embargo, la presentación me ayudó mucho, incluso como los ejemplos de los arquitectos. Y algo padre que a mí me gusta de tu presentación es que cuando mencionas a los arquitectos o algún autor de un libro, mencionas como con qué enfoque lo escribe, y eso es lo que más que nada ayuda a hilar el tema del que estás hablando. O sea, si estás hablando como de algo, mencionas al arquitecto o al autor y su libro, y entonces eso ayuda como, al menos para mí, para que yo siga como en la línea de pensamiento que traes. Y la parte que más me gustó, mi diapositiva favorita, fue la de la plaquita de cómo se ve el mundo, y bueno, más que eso, el diagrama, que eran dos circulitos divididos por una línea y luego pasan a ser diagonales, representando que somos un todo. Francamente, eso a mí me pareció súper interesante, entonces, bueno, nada. Gracias. Pásale no sé, una última persona tal vez. Ok, Samantha. Pues la verdad es que todo me pareció bastante interesante. Sí hubo unas ciertas cositas que se me fueron ahí, pero ya como dice Paola, como que fui hilando ya después de ciertas diapositivas después. Pero lo que más me pareció interesante fue como la diapositiva en la que mencionaste como las revistas de Time, y como que la última revista en la que salió un arquitecto fue por ahí de los 70s, y como qué queda en nuestras manos. Y la verdad es que me quedo mucho como con este de que tenemos que proyectar desde lo que somos, como desde el interior y desde lo que nos importa. Y pues nada, o sea, como tener valentía de pues exteriorizar justo pues, lo que nos compone. Gracias, Samantha. Em, bueno, yo querría solamente, bueno, agradecerles obviamente su paciencia con una plática larga y muy ambiciosa. Y la verdad, pues creo que no quedó tan mal, ¿no? Luego platicamos tú y yo, Sandra. Eh, sí, insisto en esa idea de que es una plática que es como una marañita de ideas. Ahí se quedarán ustedes con la grabación si algo les dio curiosidad, si en algo quieren como profundizar, pues ahí tienen
los nombres, las imágenes, las fechas, los libros. Ojalá pues nada, que algo les dé pie por ahí. Yo, como alguien que estuvo estudiando arquitectura prácticamente 20 años, me di cuenta en algún momento de la carrera que tenía que leer cosas que me dejaban leer y tenía que leer cosas que leía por gusto. Y la verdad es que las cosas que me dejaban leer siempre se me olvidaban. Y las cosas que leía por gusto, pues se me quedaban grabadísimas. No sé cómo le hace mi cabeza, pero se me quedan grabadísimas las que leo por gusto. Y el problema ahí es que las cosas que me dejaban leer pues tenían una lógica y las lógicas que yo leía, las cosas que yo leía por gusto no eran completamente arbitrarias. Y pues me tomó 10 años más o menos en darme cuenta qué es lo que tenían que ver todas las cosas que yo leía por gusto. Entonces, espero haberles ofrecido un buffet lo suficientemente amplio como para que encontraran algo que les guste y que de ahí ustedes se puedan ir guiados por ese principio hedonista y encuentren pues un espacio en esas pláticas que en realidad estamos teniendo. Son pláticas que tenemos. O sea, leer un libro es como que te llega un mensaje de WhatsApp de 300 páginas y tú lo lees y a veces contestas con otro libro, que es otro mensaje de WhatsApp de 60 páginas que a lo mejor no le llega a nadie o le llega a otra persona. Y eso, así como que son pláticas que duran siglos, pero que si pudiéramos así ver en cámara rápida, pues podría ser como una plática de WhatsApp ¿se acuerdan del Señor de los Anillos y los árboles que hablaban así muy lento? Pues así un poquito es como nosotros hablamos a través de libros, a través de los siglos. Ojalá encuentren ustedes un rinconcito para saltar y tener una voz en esa plática. Ese es un boleto a la inmortalidad. Sandra, ¿algunas palabras para cerrar? Tú y yo nos echamos un cafecito después. Sí, pues muchas gracias, Daniel. Qué chido que por fin pudimos hacer esto que planeamos hace un año. Ahora tendremos que planear el libro. Y bueno, no vamos a poder dormir con la escena de los osos polares como vagabundos. Nunca la había visto. Tremenda. Casi yo no. Sí, tremenda. Bueno, nadie me dio la palabra, pero a mí me gustó la línea del tiempo que hiciste, o sea, esa proyección del 2000 al 2100, muy, muy fuerte, saber de la generación que nació en el 2000, o sea, como que sí es cierto. Pero estas portadas, ¿no? Los sucesos son humanos y el último, el del 2020, aparece un virus, ¿no? O sea, como el primer componente no humano que define el año, o define tal vez, no sé, tal vez el siglo. Y tal vez también esta idea de involucrar lo no humano también en los procesos de diseño, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta que los virus también son un actor que interviene en la producción de ciudad o en la destrucción de ciudad, ¿no? Entonces habría que tomarlo en cuenta en el diseño, ¿no? Como un actor más de la ciudad, tanto lo humano como lo no humano. Pero bueno, ya son las 7, te agradezco muchísimo, Daniel, la presentación, te mandaré el certificado a la brevedad, y bueno, muchas gracias. Gracias, chicos, también. Gracias. Mil gracias, Daniel. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Luego.